y a cada uno de ustedes, hermanos. Nos gozamos mucho en el Señor que podamos estar aquí. Decimos nuestro lema juntos, ¿le parece? Nuestro lema juntos, nos ponemos de pie para decirlo. Usted se lo sabe, dígalo, y no me deje solo. Y usted está en la transmisión, tienen forro, don Leo les pone forro. Don Leo sí es buena gente, Entonces, vea, está la proyección, está en la transmisión, está buenísimo. Lo decimos juntos, ¿saben? 1, 2, 3. No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. Hiro Onoda, ¿le suena ese nombre? Hiro Onoda fue un oficial de inteligencia del ejército imperial japonés que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Onoda fue entrenado como oficial de inteligencia en el comando Futomata, suena vacilón para nosotros, pero es un nombre, en la escuela Nakano, y el 26 de diciembre, escuche bien la fecha, 26 de diciembre de 1944, lo enviaron a la isla de Lubang en Filipinas. Las órdenes de Onoda eran realizar una guerra contra las guerrillas contra los Estados Unidos, que estaban listos para invadir la isla, especialmente atacando las pistas de aterrizaje, porque no había aterrizado todavía Estados Unidos, y los muelles del puerto para evitar que fueran usados por los enemigos. Sus órdenes también incluían esta: no rendirse bajo ninguna circunstancia o suicidarse. Cuando Onoda desembarcó en la isla, se le destinó un grupo de soldados japoneses que ya habían sido enviados con anterioridad, pero los oficiales del grupo que sobrepasaban en rango a Hiro le impidieron llevar a cabo su misión, que era atacar las pistas de aterrizaje, lo que hizo más fácil para cuando llegaron Estados Unidos y las fuerzas del Commonwealth a Filipinas, tomar la isla el 28 de febrero de 1945. Poco tiempo después del desembarco, todos menos Onoda y otros 3 soldados habían muerto o se habían rendido. Y Onoda, que había sido ascendido a teniente, ordenó a los hombres que tomaran las colinas. Onoda continuó su campaña, inicialmente viviendo en las montañas con 3 compañeros. La primera vez que vieron un folleto que afirmaba que la guerra había terminado fue en octubre de 1945 y decía lo siguiente: la guerra terminó el 15 de agosto de 1945, bajen de las montañas. Onoda, sin embargo, desconfió del folleto al pensar que se trataba de propaganda aliada y razonando que no lo hubieran lanzado si de verdad la guerra hubiera terminado. Hacia el final de 1945 se lanzaron panfletos por aire para él y sus 3 compañeros con una orden de entrega impresa en ellos del general Tomoyuki Yamashita. Para ese momento ya más de un año en la clandestinidad, y este prospecto había sido la única prueba que tenían de que la guerra había terminado. Entonces dice que Hiro con sus amigos lo examinó, lo vieron y concluyeron que no era auténtico, que era otro engaño del enemigo, decían ellos. Estamos hablando de 1945, vamos a brincar a 1972. Vea todo lo que ha pasado. Para 1972, Hiro Onoda ya ha quedado solo, ha perdido sus 3 compañeros, y así pasó hasta el 9 de marzo de 1974. 29 años después de que la guerra terminara, entregándose solo porque el comandante Yoshimi Taniguchi, que se había convertido en un bibliotecario, accedió a ir y pedirle su rendición. Él no iba a renunciar si no llegara alguien con autoridad para pedirle que renunciara. Esto hizo que Onoda entregara su uniforme. Tenía una espada, un fusil que todavía funcionaba, 500 cartuchos y varias granadas de mano. 29 años este soldado se mantuvo en lo que consideró correcto, aunque panfletos, comunicaciones del propio joven, que fue el que le había encontrado a alguien y avisó al gobierno, le dijeran que debía renunciar. Él mantuvo la convicción de defender lo correcto, la causa a la cual había sido encomendado. Hermanos, el sermón de hoy es sobre este tipo de convicción, defender lo correcto, pero no por algo humano, sino por lo más grandioso que hay en esta tierra, la palabra de Dios. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Marcos. Dios es tan bueno, hermano, nos está permitiendo llegar al mensaje número 72 del Evangelio de Marcos. Casi 2 años predicando el libro de Marcos para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Yo cuando comencé no tenía mucha fe, sinceramente, les digo. Yo dije, tal vez me voy a aburrir, la gente se va a aburrir. Y hermanos, hemos sido tan bendecidos es ver cómo el Señor va explicando el Evangelio, va sacando las enseñanzas. Y hoy vamos a leer todos juntos. Si usted está viéndonos, por favor, también síganos
con su lectura. Para nosotros es de bendición. Marcos 11, vamos a leer el versículo 11 y luego brincamos al 15 y del 15 al 19, ¿está bien? Marcos 11, leemos el 11 y luego vamos del 15 al 19, juntos. Marcos 11, ya lo tenemos, amén hermanos. Marcos 11, 1, 2 y 3. Y entró Jesús en Jerusalén, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió. Dios bendiga su palabra, amén. Podemos tomar nuestro lugar, amados hermanos. Hermanos, quiero darle un poquito de contexto. Comencemos diciendo esto: defender lo correcto es defender la doctrina. Porque no hay nada que seamos llamados a defender con ahínco y con nuestra propia vida como la doctrina. Por eso el contexto del pasaje de hoy no tiene que ver con el texto. El contexto del pasaje que le voy a dar ahorita tiene que ver con usted. Quiero hacerle 3 preguntas. Si usted responde afirmativamente, le voy a pedir por favor que responda amén, y quien nos está viendo que puede escribir amén. Primera pregunta: ¿está usted seguro que la palabra de Dios es verdad? ¿Está usted seguro que la convicción suprema que debemos tener es hacer todo lo que Dios nos pide en su palabra, aunque no sea popular, con amigos, compañeros, familia o inclusive con nosotros? Bueno, hay menos, ¿verdad? Esperemos que sí. Tercera: ¿está usted seguro que vale la pena defender la verdad escrita? Amén, hermanos. Si en su contexto usted no tiene seguridad de esto, déjeme decirle con mucho amor y cariño y respeto que este mensaje no es para usted. Y no es para usted porque a menos que usted tenga seguridad de que esto es lo correcto, usted no lo va a defender. Defendemos aquello que estamos convencidos que vale la pena defender a capa y espada, hermanos. ¿Por qué no defendemos a un mentiroso? Porque sería caer en un error. Usted solo defenderá la doctrina si realmente cree que es palabra de Dios. Si no, usted ocupa otro mensaje, el mensaje de salvación. Porque el creyente verdadero entiende que la palabra de Dios es verdad. El Señor lo dijo, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo el Señor. Juan 5:39, el Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Son muchos pasajes que podríamos hablar de esto. En la noche, en el culto de la enseñanza, vamos a hablar de 2 Timoteo 3:16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil, hermanos. Si usted es creyente, usted tiene que entender y tiene que tener la convicción de que la suma de la palabra del Señor es verdad, como dicen los salmos. Hermanos, hemos dejado a Jesús en la entrada triunfal finalizada, es domingo en la noche, pero antes de irnos a Jerusalén, vemos a Jesús entrando en el templo. Versículo 11, por favor. Y punto número 1, para usted que está tomando anotaciones. Punto número 1, defender lo correcto implica observar el error. Defender lo correcto implica observar el error. Dice el versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hermanos, Jesús nota varias cosas en el templo. Ahora, con el templo nos referimos a todo el espacio que Herodes había construido para congraciarse con los judíos. Esta era una remodelación del que construyó Zorobabel. Era 2 veces y media 2 veces más que el anterior en todos los aspectos. Podía llegar a medir cada uno de los lados del cuadrado externo unos 300 metros, cada uno. Eso quiere decir que un área total quedaba casi, hermanos, 90,000 metros cuadrados. 9,000 metros cuadrados. Según Josefo,
el historiador Josefo, judío, dice que Herodes, al comenzar a construirlo allá por el 19 antes de Cristo, dijo lo siguiente: voy a hacer una retribución de agradecimiento a Dios de la forma más piadosa. Oiga, Herodes piadoso, ¿ah? Por las bendiciones que he recibido de él, que me ha dado este reino, y cumplirlo haciendo que este templo sea lo más completo que me sea posible. Ahora, claramente el fin era otro, el de Herodes. Pero lo que yo quiero destacar en la imagen que vamos a ver ahorita, que usted va a tener en las pantallas y que usted puede ver en la transmisión, es el tamaño que tenía en este lugar el atrio de los gentiles. Es casi un hecho que estas zonas estuvieran realizando una serie de anomalías que el Señor observó. Si usted puede ver ahí la imagen, puede ver una gran parte que es el atrio de los gentiles. Hermanos, para que se dé una idea, en el tamaño del templo cabía 19 meses el estadio de Heredia. Bueno, el antiguo, quién sabe cómo va a quedar el nuevo, ¿verdad? Pero esa propiedad 19 veces. Se lo voy a poner otra perspectiva. Es como de donde está la esquina de la iglesia de Roma, la iglesia católica aquí en San Rafael, hasta la otra esquina donde termina la escuela, toda esa línea, sube en ese cuadrado hasta llegar aquí. Todo eso era lo que medía el templo de Herodes. Y si usted puede ver, una gran parte, prácticamente la mitad, era el atrio de los gentiles. Ahora, en esa zona solo podían llegar los gentiles. Si usted ve, hay uno que dice atrio de las mujeres, ahí solo podrían llegar las mujeres. Después está el atrio de los sacerdotes, así un poquito hasta llegar al lugar santo y santísimo. Pero la gran parte era el atrio de los gentiles. Y más adelante lo voy a mencionar, pero aquí hay algo claro, está construido así, Dios permite que se construya así, y aun que se amplíe más, sin lugar a dudas por la providencia de Dios, porque el Señor siempre tuvo en su plan que los gentiles le adoraran. Amén, hermanos. Con gentiles nos referimos a usted y a mí, bueno, a menos que usted tenga algún tipo de descendencia judía. Cualquier persona que no fuera judía podía ir a adorar a Dios también. Ahora, pregunto, ¿cómo fue que el Señor notó que algo no estaba bien en el templo? Porque Él conocía exactamente cómo era el templo. Él sabía para qué había sido creado el templo. Él mismo estuvo ahí cuando se dieron las instrucciones del templo. Y quiero que vaya conmigo, sin perder Marcos, a Primero de Reyes 9. Primero de Reyes, capítulo 9, versículo 3. No pierda Marcos, pero en Primero de Reyes 9:3 dice algo precioso con respecto a este tema, hermanos. Primero de Reyes 9:3. Dice Primero de Reyes 9:3, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Hermanos, el centro del templo siempre fue el Señor. Nunca tuvo que ver con el hombre. Era un lugar de adoración donde se debía exaltar el nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Había sido planeado de tal manera que tanto el sumo sacerdote, los sacerdotes, los hombres judíos, las mujeres judías y hasta los gentiles tuvieran un espacio para adorar a Dios. Pero estaba lejos de ser eso. Al igual que lo hiciera al comienzo de su ministerio, según relata Juan 2, del 13 al 17, el Señor estaba indignado. Y estaba indignado porque Él sabía el error, la profanación que estaba ocurriendo. Hermanos, el Señor conoce exactamente cómo era el templo y para qué había sido creado. Él notaba cuando algo no estaba bien. Hoy me pasó en la mañana algo particular. Me alisté con tiempo, grabé, envié la oración para que oremos y todo súper bien. Y cuando voy a echarle comida a los peces, tengo una pecera. Miren qué bendición, hermano, esa pecera. Doble bendición, digo yo ya. Mi esposa me regaló una pecera, ya les he contado eso, para relajarme, pero hubiera comer estresado. Pero bueno, es otro punto. Yo tengo los pececitos bonitos ahí, están brillantes, están bonitos. Y entonces antes de venir me les voy a echar comida, ¿verdad? Y ya voy, agarro y cuando le echar comida, echo la comida, pero veo que la comida baja rápido. Y yo, ¿qué pasa aquí? Y el filtro no está sirviendo. ¿Sabe que si el filtro no sirve, el animal se muere? Y yo no tenía ganas de comer pescado frito ahora a mediodía, ¿verdad? Por aquello. No, son pequeñitos, no alcanzan ni bocadillo, servirían. Pero bueno, el punto es que lo agarré, lo abrí, me puse ahí a hacer y ya terminó funcionando otra vez el filtro. Tengo que comprar uno, por cierto. ¿Por qué me di cuenta que estaba mal eso, hermanos? Porque poco a poco uno va conociendo las cosas y cómo funcionan. Jesús había creado el templo, hermanos. Él había dado las órdenes de cómo tenía que ser. Él tenía un plan. Por eso es que Él notó el error. Y si yo lo podemos notar, la única manera que usted note los errores es cuando conoce la verdad.
La razón por qué el Señor pudo ver esto y reconocer que no estaba bien era porque Él conocía lo que sí era correcto, hermanos. Dice que Él llegó, observó, y a mí me encanta que Marcos deje eso, vio todo y se fue. Y se fue a orar, estoy casi seguro, lo vimos la semana pasada, que tuvo que haber pasado un tiempo orando en la noche. Versículos del 12 al 14, quiero que lo leamos. La enseñanza pasada lo detallamos, pero vamos a ver porque el contexto nos lo pone en este lugar. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hermanos, ¿qué significado tenía la referencia a una higuera? Que aunque externamente parecía tener fruto, al acercarse no había nada. Bueno, hermanos, representaba a la nación de Israel, la cual a través de sus sistemas religiosos y su ortodoxia presumía de ser la nación que honraba a Dios, pero en la práctica no. La higuera estéril ilustra gráficamente el simulacro vacío de adoración en el templo que el Señor había observado ayer y a donde hoy se dirigían. Israel pagaría la consecuencia de esta práctica, porque no solo los que la hacen, sino los que se complacen con los que los practican son responsables. Y esto es importante, hermanos. No es la parte de la aplicación, pero voy a decirle esto. No solo tiene responsabilidad quien enseña la mentira, sino quien la escucha y es cómplice de ella. Ambos. Porque si se escudriñara la verdad, se daría cuenta que lo que se expone no es la palabra de Dios. Así llegamos al versículo 15, a nuestro segundo punto. El primer punto era que defender lo correcto, hermanos, implica observar el error. Segundo punto, defender lo correcto implica confrontar el error. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando mercancía alguna, utensilio alguno. Hermanos, volvieron a Jerusalén directo al templo, y ahí Jesús decidió confrontar esta aberración que ocurría. Además, por la forma en que está escrita, y siendo esta el área más común, es un hecho que todo esto ocurría en el atrio de los gentiles. Ahora, tomemos en cuenta que estamos a días de la Pascua, y esto involucra varios factores y varios personajes. Veamos lo que dice la Escritura. ¿De quiénes habla la Escritura? Sígalo con su vista otra vez el versículo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, un grupo. Los que compraban, otro grupo. Volcó las mesas de los cambistas, otro grupo. Los que vendían palomas, otro grupo. Y quinto, los que atravesaban el templo. Los que atravesaban el templo. Vamos a analizar cada uno. ¿Está bien? Primero, pensemos en el tiempo. Habían venido miles de peregrinos a celebrar la Pascua. Todo israelita, todo judío, y además de eso, todo aquel que se convertía en judío porque era prosélito, una persona que se añadía al judaísmo, sabía que tenía que ir una vez al año a celebrar la Pascua en Jerusalén. Dice a la luz de Hechos 2, cuando llegamos a la fiesta de las primicias a Pentecostés, que es 50 días de diferencia, por cierto, que había más de 20 naciones, y Hechos 2 la cita, menciona todas las naciones que habían. Había más de 20 naciones, hermanos. Ahora, este lugar, hermanos, era el único lugar donde cualquier persona, inclusive fuera de Israel, podía ofrecer sacrificio. Pero en este lugar se encontraba más que un centro de adoración, un mercado. Era mucha gente que estaba peregrinando. ¿Quiénes estaban primero? Los que vendían. Muy seguramente que vendían todo tipo de animales para el sacrificio. Era un buen momento para ellos. Era como dicen algunos, era el diciembre de ellos, por así decirlo. Debían aprovechar para vender, y muchos lo hacían lucrativamente. Pero estaban los que compraban también. Obviamente una venta próspera porque hay quien compre. Personas que querían ir y cumplir nada más, y por ello llegaban a comprar animales y artículos necesarios para los sacrificios, porque la otra opción que tenían era traer el animal de donde quiera que vinieran, que era más fácil, comprarlo ahí nada más. Pero ellos eran explotados por los que vendían. Después están los cambistas de monedas. Ahora, según Éxodo, el templo tenía para cada judío mayor a 20 años que ser sostenido por un impuesto que había que pagar. No me escuchen, este gobierno, tenía que pagar un impuesto, y el impuesto era medio ciclo, pero el impuesto solo podía ser pagado en moneda judía
o en moneda de Tiro, que era la zona que está en la parte colindando. ¿Por qué podía ser pagado en moneda de Tiro? Usted se va a los libros de Reyes y encuentra la relación entre Salomón y el rey de Tiro y entiende por qué también se transmitía este tipo de moneda. Eso lo puede hacer luego. Pero cualquier otra moneda debía ser cambiada. Entonces habían cambistas, donde se llegaba a cambiar el dinero que tenía. Ahora, no todos tenían la potestad de ser cambistas. No es que usted dice, tengo unos dólares, voy a ponerme a cambiar. No. Solo aquellos que Anás y Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, les cedían el monopolio. Así que se aprovechaban para cobrar precios exorbitantes. Por último, hermanos, la venta de palomas señala la venta del animal que ofrecían los más pobres. Todos tenían que ofrecer animales, pero los más pobres podían ofrecer palomas, según las leyes de ofrendas en la ley, en Levítico. Esto evidencia que hasta los de recursos más limitados eran víctimas y cómplices de estos blasfemadores. Dice la historia que este lugar, el atrio de los gentiles, el lugar de adoración del Señor, se le llegó a conocer como el bazar de Anás. Ahora, Anás había sido quitado como sumo sacerdote, pero Anás tenía una influencia tremenda. Primero porque Caifás, que era su yerno, era el sumo sacerdote en ese momento. Y segundo porque entre ambos administraban el monopolio de ventas en esa plaza ahora. Dice que también tenían un margen de ganancia por cada cosa que se vendía. Wow, hermanos, este era el panorama de la casa de oración del Señor para las naciones cuando el Señor llegó. Claro que el Señor confrontaría el error. Dice el versículo 16 también, podemos volver a ver el diagrama, hermanos, que muchos podrían tomar esos espacios para cortar camino. Por eso es que el versículo dice que el Señor no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Veamos otra vez el mapa para que podamos observar lo siguiente. Usted puede notar a su mano izquierda que hay la línea no es continua, que hay como espacios. Esas son las puertas que tenía el templo para entrar. En este caso sería al lado oeste del templo. Tenía una en el norte y un par en el sur. De hecho, las que están en el sur es las que se conocen como Puerta la Hermosa. Usted va a Hechos y encuentra esto. Bueno, había personas, piense, que para no tener que atravesar todo alrededor, agarraban y acortaban camino. Era un trillo para ellos. Pasaban por ahí. Pero hermanos, están pasando por el centro de adoración a Dios. Quiero ponerle un ejemplo. ¿Qué haremos nosotros si esta puerta que está aquí condujera a otro lugar y en medio tiempo en que estamos alabando al Señor, orando y todo lo demás, alguien solamente pasa ahí, atraviesa con sus chunches y sale por allá? Nos indignaríamos. Es más, en su casa, que usted tenga una puerta, otra puerta y que alguien nada más aparezca y pase por ahí. Pero es mi casa. ¿Por qué hacen eso? Bueno, en este lugar estaba el templo del Señor. Claro que le indignó al Señor eso, hermanos. Claro que lo indignó. Ahora, ya entendemos por qué el Señor echó con ímpetu a vendedores, compradores, volcó mesas. Y piense, volcar una mesa con monedas, ¿verdad? El sonido que había y todo lo demás. No sé si algunas palomas salieron volando, si fue que se abrieron cuando volcó las sillas. Y yo pienso en dos cosas. Primero, qué hombre era el Señor, ¿verdad? Qué autoridad transmitía, cuánta presencia tenía. La mente pecaminosa mía, hermano, sigue sin entender cómo no lo agarraron entre varios y le tiraron encima, ¿verdad? Vea qué clase de autoridad tenía él. Pero segundo, yo pienso cuánta convicción tenía el Señor para señalar el error. Cuánta convicción para echarse en contra de ese montón de gente y señalar el error. Él se pudo haber quedado tranquilo. Acaban de recibirlo con palmas, tirando los mantos, pasando, Hosana, Hosana en las alturas. Pero él sabía que tenía que confrontar el error. Esto está mal, dijo el Señor. Y fue y con ímpetu hizo esto. Él dijo, que nadie pase por aquí. Yo no sé cómo hizo para controlar que nadie pasara como un atajo. Pero dice que no dejaba que nadie pasara. Dice William Hendricks en El Comentarista, no sabemos si en esta oportunidad, como lo hizo la primera vez que purificó el templo, improvisó un látigo con algunos cordeles que se hallaban esparcidos y lo blandió sobre ellos. Pero una cosa es cierta, sin duda, Jesús se manifestó como Señor del templo. Amén. Fin de la cita. Él hizo todo tirado y de inmediato dice, nadie va a pasar con mercancía por aquí. No quería ver a nadie profanando su lugar de adoración. Hermanos, el suceso demuestra enfáticamente que el Señor detesta a quienes pervierten la adoración, y especialmente por codicia. ¿He escuchado de un evangelio codicioso, mal llamado de prosperidad? El Señor detesta eso, hermanos. La convicción de confrontar el error siempre estuvo presente en el Señor, y eso es un tremendo ejemplo, porque Jesús no buscaba congraciarse con la gente, ni mantener a todo el mundo feliz.
Era un momento en que primaba confrontar el error, y él lo hizo. Punto número 3, hermanos. Defender lo correcto implica también mostrar por qué es un error. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. ¿Cómo les estaba diciendo entonces? Ladrones, ¿verdad? Bueno, Jesús tenía tal autoridad a la hora de enseñar que la gente incluso después de este acontecimiento escucharon su enseñanza. No era una medida de aplausos y popularidad lo que acaba de acontecer. Pero la Biblia se quiere centrar en que Jesús les mostró por qué estaban errados. Y hermano, no se trata de confrontar lo que yo pienso que está mal. Se trata de confrontar aquello que a la luz de las Escrituras no es correcto. Jesús siempre que confrontaba el error mostraba por qué era un error. Pasó en la tentación. ¿Cómo respondió el Señor siempre a Satanás en la tentación? Con Biblia, ¿verdad? Con Escritura, Lo sucedió cuando los fariseos señalaban que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. También les dijo. Lo sucedió con el joven rico. El punto es que no podía llamar a algo un error, más en un tema revestido de tanta santidad como lo era el templo, sin después explicar en el ámbito cristiano dicho error. Y a mi hermano me llama particularmente mi atención que diga que él les enseñaba. ¿Será porque no conocían el uso del templo? O más bien porque su actuar era como si no lo supieran. La forma de actuar delataba que lo sabían, pero que lo menospreciaban. Así que el Señor primero le mencionó Isaías 56:7, que dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Véalo, aquí está. No está escrito. Usted no sabe que eso está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, le dice el Señor. Y luego lo complementó con Jeremías 7:11. Jeremías 7:11 dice eso mismo. Habéis hecho una cueva de ladrones, el templo del Señor. Ahora, hermanos, la doctrina del Señor era lo que le da autoridad para poder confrontar el error. Y eso lo notaban las personas, por lo que es el siguiente versículo, que se admiraban de su doctrina. La acusación no era poca cosa. Les dijo, ustedes son unos ladrones. Dice Don Carson, un comentarista, abro comillas, con esta práctica orquestada por los líderes judíos, no solo estaban cambiando un lugar de adoración en un mercado maloliente, sino también le estaban quitando a los gentiles la oportunidad de ejercer el privilegio prometido para ellos. Sí, a Anás no le importaban los gentiles, así que donde ellos tenían que adorar lo había convertido en un mercado. Yo no sé por qué cuando estaba explicando esto, o escribiendo esto, me acordé de una expresión que usted escuchaba que dicen, eso parece un mercado persa, ¿verdad? Un montón de cosas, un bullón y todo, mucha bulla, mucho ruido. Y bueno, que estos no son persas, son orientales también. Entonces yo asociaba en lo que se había convertido ese lugar, hermanos. La purificación del templo. El Señor reforzaba su propósito de proveer a los gentiles un espacio dentro del plan del Señor. Había un espacio para que los gentiles adoraran. La adoración dejaría de ser un privilegio judío, porque el fin del templo siempre fue el de Primero de Reyes 8:60. Y Primero de Reyes 8:60 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Amén, hermanos. Ese es el fin, hermanos, que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Pero lo que estaba haciendo Anás era dejando a los gentiles en un espacio para adorar. De esta forma el error no solo se confrontaba, sino que se proveían los elementos bíblicos para reformarlo. Su fin era la gloria de Dios. Pero presentar la solución bíblica no siempre es del agrado de todos. Y confrontar el error generaría anticuerpos. Punto número 4. Defender lo correcto implica prepararse para represalias también. Hermanos, no todas las personas están gozosas con la verdad. Pareciera extraño pensar que aquellos que, aún sabiendo que no estaban haciendo las cosas bien, igual decidían quedarse ahí. ¿Usted piensa que ninguno sabía que eso estaba mal? De todas maneras, la confrontación del error que hizo Jesús provocó lo que dice el versículo siguiente, 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Wow, los principales escribas y sacerdotes tenían miedo que la gente viviera por la verdad. Qué triste panorama, hermanos, llegó a convertirse eso. Dice que deseaba matarlo. Su orgullo lo cegaba de tal manera que deseaba matarlo. Eso lo habían decidido desde el primer año del ministerio de Cristo.
desde el inicio de su ministerio, ya por Marcos 3:6, ya existía el anhelo por matarle. Cuando el Señor curó la mano de un hombre, la mano seca que tenía un hombre, y lo curó, dice que ya comenzaron a hablar, en ese caso con los herodianos, para matarle. No los herodianos por aquello. Le pregunto, ¿no exhibía este comportamiento su religiosidad? Claro que sí. Estas eran personas que sabían que el mandamiento decía, no matarás. Pero quería matar al Señor, que leían la acusación en contra de aquellos que despreciaban la adoración al Señor por parte del profeta Malaquías. Pero ellos la despreciaban, que conocían la ley que les enseñaba que de nada servían los rituales y los sacrificios de misericordia. Y estaban metidos en ese negocio. Pasa que ellos querían tomar represalias contra el Señor, porque el Señor representaba la antítesis de lo que ellos eran. Eran un servidor. Mientras ellos se servían de la gente, Cristo les mostraba una vida donde lo importante era servirle a otros. Cada vez los evidenciaba más al defender la verdad. En esta ocasión les dijo, ladrones. Y claro, eso los ofuscó y los hizo levantarse una vez más contra él. Jesús sabía que eso pasaría, pero no por ello dejó de defender lo correcto. Hermano, usted no puede dejar de defender lo correcto, aunque eso genere enemigos. Y aunque usted sepa que va a generarlo. Recuerde esto, nuestra conciencia tiene que estar cautiva a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Quiero anotar otra cosa. Dice en el versículo 18, buscaban cómo matarle. El lunes de la semana de la pasión, aún no se había concretado el plan para matar a Jesús. El miércoles, cuando lleguemos al miércoles, vamos a ver a Judas Iscariote entregándole. Pero ahí todavía no. Pero Jesús sí lo sabía que iba a ser entregado, hermanos, hace mucho. Y si un hecho como el del templo implicaba represalias, estaría dispuesto a afrontarlas. Recuerda esto, el Señor murió por la verdad. Y ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Cerramos la narración con el versículo 19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. No sabemos si salió de la ciudad para volver a quedarse donde estaba o si salió porque tenía sublevado muchas personas, pero salió. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros, hermanos? ¿Qué aprendemos nosotros? Estamos hablando acerca de la convicción piadosa de defender lo correcto. Este es un mundo donde cada vez menos las personas están dispuestas a defender lo correcto, hermanos. Lamentablemente a muchos creyentes los ha absorbido la cultura de tal forma que su voluntad por defender la verdad, si en algún momento la tuvieron, está diluida. Y yo creo que en esto podemos encontrar 3 fallos, y se los quiero mencionar. El primer fallo, hermanos, es el fallo de la iglesia. Falla la iglesia cuando no enseña la doctrina bíblica. El llamado más importante que tiene la iglesia, hermanos, no el pastor, no los hermanos de Nehemías, no, la iglesia es a perseverar en la escritura. Amén, hermanos. No hay, ni habrá nunca un ministerio que sea más relevante para la iglesia que el de la enseñanza doctrinal. Fallamos, hermanos, si no estamos enfocados en enseñar doctrina bíblica. Yo le quiero decir algo, en la Biblia de San Rafael, lo importante es la palabra de Dios. Yo amo la música, amo cantar, me deleito, pero esa no es nuestra prioridad. Nunca lo va a ser. Nuestra prioridad es la palabra de Dios, porque es perseverar en la doctrina lo que le ha sentido a la iglesia de Cristo, y es lo que la iglesia ha dejado de hacer, y por eso está como está. Hermanos, fallamos si no estamos enfocados en enseñar doctrina bíblica. Y un día me decía un hermano, me molesta que le digan doctrina básica, porque ninguna doctrina es básica. Y yo dije, amén, tiene razón. Toda doctrina es fundamental, amén, hermanos. No, pero es que es el comienzo, doctrina. No hay doctrina básica. La doctrina es fundamental siempre. ¿Cómo es posible que en muchos lugares que se proclaman iglesia de Cristo hablan de todo menos de Cristo? Amados, es un llamado a la atención a la IBB San Rafael, a nosotros, porque en esta iglesia la palabra de Dios es lo importante. Nos encanta compartir, nos encanta cantar, nos encanta comer, amén, doble amén a eso, ¿verdad? Pero nada debe deleitarnos más que la escritura, hermanos, nada. Y si usted un día ve que aquí hay algo más importante que la escritura, dígalo y alce la voz, aunque todos estemos en contra. La palabra es la que se defiende, hermanos. No la palabra el que está al frente, la palabra de Dios. Segundo fallo que tenemos, fallan los creyentes. Yo, hermanos, y no soy la mayoría, pero yo veo creyentes aún en nuestra iglesia que no aman la palabra. No tienen una convicción por defender lo correcto. ¿Saben por qué? Porque lo correcto no está en sus vidas. Se congregan cuando pueden. Leen la Biblia cuando pueden.
Oran de vez en cuando. Sus vidas son de analfabetos espirituales. Y por favor, si usted no está dispuesto a echarle ganas a la palabra de Dios, a meterse lleno en la Biblia, a leer la palabra, a memorizarla, a estar en ella, yo le digo algo, por favor busque una iglesia donde sus necesidades sean prioridad. Busque otra iglesia donde sus necesidades sean prioridad y no nos reste piedad a nosotros. En esta iglesia, hermanos, no queremos medias tintas. Pastor, se van a ir la mitad. Si es porque en su corazón está la palabra, ojalá así sea. La iglesia ha querido ganar tanto el mundo que terminó siendo como el mundo y no los ha ganado todavía. Qué tremendo error. Yo le quiero decir algo, hermanos. Todos en esta iglesia sumamos o restamos. Y si usted ve gente que no suma, está restando. El cristiano o avanza o retrocede. Y no queremos gente que conscientemente quiera vivir en un letargo espiritual. Le digo algo, aquí desde la clase de cuna hasta la clase de adultos tenemos un compromiso firme con enseñar doctrina. Porque ella es la única que nos da herramientas para defendernos del error. En esta iglesia no tenemos guarderías, tenemos clases de niños. Y no la estamos usando ahorita por el tema de la pandemia. Pero hermanos, desde la primera vez que teníamos un cajoncito, que era eso, hace 2 años, de una manera así, y que los niños estaban, me acuerdo todavía, a Gracie debajo de una mesa ahí estaba pintando, haciendo cosas de la escuela dominical. Los niños estaban en una acera, pero estaban recibiendo palabra del Señor. En nuestro segundo local, la cuna, estaban hacinados esos pobres. Ahí estaba la cocina y una esquinita, ahí estaban recibiendo. Yo me consolaba diciendo, ahí está mi hijo también, que no siente que es cosa. Pero ahí estaban recibiendo, ahí escuchaban palabra de Dios. Amén, hermanos. En esta iglesia hay propósito para la escuela dominical, para la cuna. Nuestro propósito es familiarizarlos con Dios, introducirlos al conocimiento de Dios. Desde la cuna hasta los adultos. Decía ahora en la mañana, desde Glory, que acaba de cumplir 7 meses. Bueno, no sé si algún bebé viene en camino para gracia del Señor y gloria a Dios. Pues ya dijeron amén ahora. No, nada, ¿verdad? No voy a decir quién fue. Hasta el niño de 10, 11 años y luego sigue siendo adolescente. Todos, hermanos, estamos comprometidos con enseñar la Biblia. Pero para eso ocupamos todos involucrados, dando una muestra clara que apoyan el deseo de tener como iglesia la convicción por defender la sana doctrina. Usted sabe, y si no sabe se lo digo, ese versículo que usted comparte cada día, esa oración con los hermanos que hacemos y ponemos amén, ese anhelo por estar el viernes, el domingo los jóvenes, el sábado los jóvenes, el domingo ambos cultos y congregarse, ese deseo por servir, cada vez que usted da diezmos y ofrendas, todo eso muestra que usted ama a la iglesia. Usted está diciendo cuando hace eso, hey, aquí estoy, estamos juntos, familia. Tenemos que amar juntos lo que Jesús ama, porque eso es lo que hace la iglesia. Y aunque pueden haber excepciones, yo veo en los hermanos que comparten versículos, que oran corporativamente, que se congregan, que desean servir, veo en ellos una vida espiritual que va creciendo. Estás todos los días exponiéndose a la palabra, a orar por los hermanos, a vernos cada fin de semana, están creciendo en la piedad. Pastor, compartir un versículo no me hace más espiritual, ¿no? Pero demuestra que a usted le importa la iglesia donde Dios la ha puesto. Y es el resultado natural de amar la palabra. Sí, hermanos. De alguno me dice, ¿cómo voy a orar una oración grabada? De la misma manera que una predicación grabada. Ambas son adoración a Dios, ¿o no? Y el Espíritu Santo que está vivo lo usa también. Amén, hermanos. Hermanos, todo el Nuevo Testamento desborda el tema de la iglesia, de una iglesia unida. En la congregación tenemos más de la mitad de los creyentes ahorita compartiendo un versículo. Le pregunté un día a los hermanos de Nehemías, viera cómo me gozo eso. Siempre me pregunto, ¿y los que no? Son a veces tampoco los que no vienen, son los que no quieren servir. Yo estoy seguro que esas cosas evidencian algo espiritualmente. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hermanos, ocupamos
todos involucrados dando una muestra clara que queremos que la iglesia defienda la sana doctrina. Amén. Tercer fallo, hermanos, porque falla la iglesia, fallan los creyentes, pero también fallan los hogares de creyentes donde no se ama la palabra. Nosotros tenemos un tema particular en esta iglesia, y un hermano me dijo un día esto: esta iglesia es como joven, y hoy vamos, en unos años vamos a decir, jóvenes fuimos y hemos envejecido. Pero hermanos, muchos estamos criando niños pequeños. Esta es la etapa correcta para que puedan aprender convicciones piadosas. Pero este recordatorio es para todos, sin importar si usted tiene o no tiene hijos, si los tiene pequeños o los tiene grandes. Hermanos, papá, mamá, usted debe propiciar el aprendizaje de la convicción piadosa, de defender lo correcto en su hijo, en su hija. No espere que tenga 12, 15, 18, 20 años, es muy tarde. Ahora los niños desde los 4 años están expuestos a la mentira. Sí, desde que entran a la escuela, el mundo lucha por adoctrinarlos. Ahora, ¿cuándo acaba este aprendizaje? Mientras sus hijos estén en su hogar, nunca. E inclusive si salen, usted sigue estando ahí. Hermanos, hay hogares donde el pecado reina, porque los papás permiten a sus hijos hacer lo que quieran. En su hogar, quien debe propiciar que reine Cristo es usted, papá, mamá. Usted dará cuenta por su familia, padre, familia. Mi pastor decía esto repetidamente y se lo agradezco porque me acordé y yo dije, wow. Decía, muéstreme dónde la Biblia dice que yo soy responsable de mis hijos hasta los 18 años. Muéstreme dónde dice que mis hijos tienen que hacerme caso hasta los 18 años. ¿Qué es cierto, hermanos? ¿Qué es cierto? La Biblia no dice esto. La Biblia enseña que un deber para los servidores de la iglesia, y todos somos llamados a servir, amén, hermanos. Así que no hay quite, es gobernar, ser el rey de ese hogar, gobernar piadosamente su casa. Si usted permite el pecado de música secular, de malas palabras, de vicios, de no oración, de no lectura de la palabra, de no congregarse, porque todo esto dice la Biblia que se debe hacer, y si no ese es pecado, usted es cómplice del enemigo, no del Señor. En su hogar, papá, usted es el que tiene la autoridad bíblica para que su familia ande en pos del Señor. Estamos fallando si en nuestros hogares no se ama la palabra. Yo debo propiciar que mis hijos amen al Señor, pero si no lo logro, eso no me exime de hacer que ellos obedezcan la palabra de Dios. Entonces, cuando la iglesia falla, cuando los creyentes fallan, cuando los hogares de los creyentes fallan, tenemos como resultado un mundo en anarquía con una iglesia que nunca le influye, con una iglesia débil, casi muerta. Ese no es el plan de Dios. ¿Cómo influye la iglesia en el mundo? Perseverando en la palabra. Perseverando en la palabra. ¿Cómo influye el creyente en el mundo? Perseverando en la palabra. ¿Cómo influyen los hogares de creyentes en el mundo? Perseverando en la palabra. Creciendo juntos. Cada una de mis familias que tenemos los grupos de WhatsApp es un espacio para compartir y crecer. Y si crecemos en la palabra, influenciaremos el mundo. Cada uno de ustedes, hermanos, Dios le ha puesto en un lugar para poder influir a otros. La iglesia logra defender lo correcto no solo corporativamente, sino en cada espacio donde uno de sus miembros está. Hermanos, nuestro deber es levantar la voz cuando las cosas no están bien. Haremos marchas y quemaremos llantos en nombre de Jesús. No, hermanos. Porque la clave no está ahí. Si usted analiza los tiempos de Cristo, estoy seguro que hubo muchas cosas que indignaban al Señor. Pero usted nunca lo vio volcándole la mesa a publicanos o marchando en contra de Herodes. ¿Por qué? Porque él sabía para qué lado luchaba. Y quiero ser enfático en esto. Nuestro deber, creyentes, es defender lo correcto en el cuerpo de Cristo. No podemos tolerar que en nombre de Dios se hagan cosas que no convienen. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los que se llama ser parte de Cristo. El fallo de la iglesia está en que los miembros de la misma iglesia no defienden lo correcto. Ni en la iglesia, ni en sus hogares, ni en ningún lugar. Pero qué triste cuando hay gente proclamándose iglesia y no hay cristianos que digan, eso no es así. ¿Qué hay que hacer en esos casos? 3 puntos. Número 1, vea el error. Algunos dicen, bueno, pero primero vea la paja que tiene en el ojo. Citan la Biblia y la citan mal. Qué cólera, ¿verdad eso? Bueno, hermanos, en la Biblia son constantes los ejemplos neotestamentarios, donde otros con nombres señalaban el error. Quiero que veamos 2, y quiero que vaya su Biblia para que usted vea. Primera de Timoteo 1, si me hace el favor. Primera de Timoteo 1, versículos 19 y 20.
Ahora es común decir, no juzgue, ame. Veamos el ejemplo bíblico. 1 Timoteo 1. Dice 1 Timoteo 1, 19, hablando Pablo. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, sí, con nombres y apellidos, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No habían apellidos porque en aquel tiempo no se usaban por aquello, ¿verdad? Oigan, en estos tiempos, Pablo, más de uno hubiera dicho, ¡qué bárbaro Pablo! ¿Cómo se le ocurre juzgar a esos pobres hermanos? No va a volver a la iglesia, claro, como él es don perfecto, no tiene pecado. La doctrina se defiende, hermanos, le guste a quien le guste. Veamos a Juan, el discípulo amado. Juan, que es el discípulo amado. Tercera de Juan, por favor. Antes de Judas y Apocalipsis. Tercera de Juan, versículo 9. Ve hablando acerca de un hombre de la iglesia, Juan, escribiendo una carta pública. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hacen parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vea cómo Juan expone a Diótrefes. En estos tiempos, no, que Álvaro Juan no tenía amor. El amor une, la doctrina nos divide, no, hermanos. Como dice el pastor MacArthur, yo prefiero que la doctrina nos divida que el error nos una. Hermanos, estamos en una generación que todo les ofende. Y yo antemano lo digo, porque esta es una iglesia millennial. Las edades de todos están ahí, entre los 20 y los 45 años. Estamos juntos luchando para ser una iglesia piadosa. Deje el orgullo y recibe instrucción. Que si el hermano o la hermana se lo hace ver es para bien. Y si la apreciación del hermano o la hermana no es correcta, piense qué hizo, que le buscara y se lo dijera. Tal vez no sea algo que usted busque, pero sí lo está reflejando. Y si en todo caso tal vez tampoco fuera así, ore y dije sobre el Señor y no permita que eso le dañe su corazón. Si usted ve a alguien haciendo algo que es incorrecto, hermanos, en contra de la doctrina santa y pura del Señor, o algo que le parece extraño, vaya a la Escritura, medite para estar segura que no es algo propio, sino que es algo que la Biblia le está mostrando que está mal. Y si usted ya fue y vio que el error está, si está seguro, entonces punto número 2, defienda lo correcto. ¿Cómo? Confrontando el error. Una vez seguro, evidéncielo. Recuerde que esa persona está hablando en nombre de Dios, de la iglesia, y está dañando la doctrina. Ahora, ¿esto es fácil? No, a ninguno nos gusta confrontar a otros. No nos gusta, es la pura realidad. Pero si alguien dice, yo soy cristiano y está avergonzando el nombre de Cristo, tengo que decirle, eso no es de cristianos. ¿Quién es usted? Si usted dice que es cristiano, somos del mismo pueblo, usted está haciendo las cosas mal. Hermanos, y aquí yo quiero insertar una nota interna para nosotros como iglesia. Si usted ve algo que un hermano hace que no se ajusta a la doctrina, dígaselo por favor. Y mi amado hermano, si alguien se lo dice, medite porque alguien notó eso. Confrontar no es fácil, pero es bíblico. Dice la Biblia que si yo veo a algún hermano incurrir en una falta, debo restaurarle. ¿Qué tipo de falta? Y yo puse a pensar, puedo mencionar las de siempre, las que conocemos. Entonces, orándole al Señor, pensé en algunas que podríamos pasar desapercibidas. Quiero poner unas faltas que pueden darse. Ejemplo número 1, el chisme. ¿Cómo daña a la iglesia el chisme, hermanos? Si usted ve a un hermano que está hablando mal de la congregación, del pastor, de un servidor, de una hermana, y usted vio ese error, hágaselo saber. Usted me dice, pastor, me está pidiendo que lo defienda. Claro, hermanos, por favor, defiéndame. Y defiéndase usted, porque también es el bien suyo. Porque el que chismea delante suyo de alguien, lo va a hacer detrás suyo de usted. Mi hermano, no hay nada que deberíamos valorar más en la iglesia que la lealtad. Sea leal a su iglesia, a su pastor, a sus hermanos. Y déjeme decirle esto, hermanos, cuidémonos, los que están casados, del chisme marital. Algunos pensamos que como es mi esposo, mi esposa, con él sí puedo hablar del hermano, del que fuera. Si su cónyuge es creyente, es su hermano en Cristo, no sea tropiezo para un hermano. Cuídese del chisme familiar. En mi etapa como director de jóvenes, yo estoy más de 8 años siendo director de jóvenes en la iglesia que nos envió para acá. Yo conocí hijos que no querían nada con la iglesia,
porque sus papás hablaban mal del pastor, mal de la esposa del pastor, mal del maestro de escuela dominical, mal de cualquier servidor. Ellos mismos propiciaron hijos que no amaban al Señor. Su almuerzo el domingo era servidores en salsa blanca o algo así. En serio, en vez de meditar en el mensaje, en las enseñanzas, en lo bueno que es Dios, su meditación era en el vestido de la hermana, en el peso del hermano, lo que predicó, lo que enseñó. Otra vez, hermanos, si un hermano en la fe incluía a su familia, usted ve esto, confronte ese pecado. Dígale: hey, yo creo que eso es chisme, eso no se edifica, eso no ayuda a la iglesia. Ejemplo número 2. ¿Sabe otro pecado que a veces pasa desapercibido? La queja, hermanos. Hay creyentes que se quejan y se quejan mucho. Detenga esa queja. Dígale: hermano, deje de quejarse, eso no aporta nada a la piedad. Hay gente que, ¿qué calor está haciendo? Y viene: ¡ay, qué frío está haciendo! ¿Qué larga me queda la iglesia? Que todos son una queja y por todo se quejan. Eso es pecado también. Y ese pecado daña a la iglesia. Hermanos, estamos agradecidos con lo que tenemos, amén. Da gracias en todo, amén. Pastor, no quiero un templo más grande. Amén, pero yo me hago esto y gloria a Dios porque nos podemos reunir como iglesia aquí. ¿Hay cosas que arreglar? Claro que sí. Hay cosas que pasan las semanas y digo: ¿cómo no hemos arreglado eso? Pero ahí vamos. Pero hermanos, hay gente que se queda por todo. Eso no es de parte de Dios. La Biblia nunca dice que hay que ser quejumbroso. Número 3, hermano, el orgullo. Si usted ve a un hermano con tintes de orgullo, dígaselo. Confronte eso. 4, la música mundana. Se monta en el carro un hermano y hay música mundana. ¿Le ha pasado? Se monta usted y alguien le cambia la emisora. Este me lo movió el chiquito, dice alguno, ¿verdad? Que hermanos, nuestros sentidos tienen que estar puestos para la piedad. Todo nuestro ser tiene que alabar a Dios. Amén, hermanos. Aléjese de eso. Dígale: esa música no es el tipo de música que debe escuchar un creyente. Pastor, qué radical. Hermanos, por dejar de ser radical, la iglesia ha perdido la influencia en el mundo. Número 5, algún post en redes sociales. Si no edifica, mencióneselo por aparte, hágale ver el error. Una vez, yo hace unos 3 años, puse un post polémico. Era doctrinal pues, pero polémico, ¿ah? Yo ahora lo analizo y yo digo: eso era puro orgullo mío. Yo puse un post y digo: que se vengan los pleitos. Ahora sí, a ver con quién me agarro. Porque yo quería defender la doctrina. Y un hermano mucho más sabio que su servidor me escribió por aparte: bueno, hermano, es que yo creo que eso no digo que esté mal, pero tal vez lo que va a generar no sea tan bueno. Tiene toda la razón, mejor lo borré. Si algún hermano usted que postea algo que no tiene que ver, correcto, bíblico, piadoso, modesto, hágaselo ver. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Y así yo podría dar ejemplos, pero creo que el punto es claro: defienda el error. Defienda lo correcto confrontando el error. Punto número 3, si usted hace esto, esté preparado para represalias. A veces tomar decisiones bíblicas por defender lo correcto crea anticuerpos. Hay jóvenes que pierden amigos en la iglesia por querer ser íntegros, pero hay que estar preparados para eso. Recuerde, su primera lealtad es con el Señor. Me decía una joven que donde ella venía, si a veces salían con personas de la iglesia donde venía y había un comportamiento no piadoso, ella decía: ay, así no. La respuesta que escuchaba a los amigos era: relájese, no estamos en la iglesia. Hermanos, esto no es la iglesia, por aquello. Le llamamos así: la iglesia es la congregación de los santos. El primer lugar donde comenzamos, ahorita hay una pizzería. A uno le da nostalgia cuando pasa ahí, ¿verdad? Nostalgia. No comió pizza ahí, pero no es resentimiento por aquello. Pero es una pizzería ahorita. El segundo local va a ser una tienda, creo, algo así me contaban. Este lugar no sé qué va a hacer. Ojalá el Señor nos permita comprar este lugar y hacerlo un templo bonito para su gloria, amén, hermanos. Pero si el Señor nos moviera, aquí va a haber otra cosa, y esto no es la iglesia. Creyente, donde quiera que usted es, sigue siendo miembro de la iglesia. ¿Va a haber gente que no le va a gustar? A lo mejor sí. Yo conocí a un grupo que iba al grupo de jóvenes y después salían del grupo de jóvenes y se iban a ir bailando por un sueño. Qué edificante. Ahora son otras las series, yo no sé cuáles serán, pero no, hermanos. Tal vez usted lo dejen de invitar a comer por querer ser íntegro. Bueno, aquí tenemos varios que también nos da hambre y que buscamos honrar a Dios. Amén, hermanos. Salga con gente piadosa para comer. Yo me apunto. Hermanos, con el tiempo usted podrá ganarse unos cuantos enemigos, pero le aseguro que si juntos luchamos como iglesia,
Aquí va a haber un grupo piadoso que vamos a buscar honrar a Dios. Conclusión, hermanos. ¿Se acuerda de Hiro Onoda? De la historia, soldado de la historia del inicio. Se mantuvo fiel en defender lo correcto hasta que su general en jefe le dijera que ya la guerra había terminado. Algunos lo ven como un loco, otros como alguien que desperdició su vida, pero la historia lo recuerda como alguien leal. Hermanos, sea leal al Señor, leal a su palabra, a su iglesia, a su pastor, a sus hermanos. Es nuestro deber restaurar la adoración en nuestras vidas y en la vida del cuerpo de Cristo. Esto es su iglesia. Debemos juntos luchar por reconocer lo correcto para poder defender lo correcto. Y lo correcto está en la palabra de Dios. Una vez que usted conozca la palabra, vea el error, confronte el error con la verdad y esté preparado por si hay alguna represalia, la cual debería generar gozo porque es por causa de Dios y de la verdad. Se va a darse cuenta que está defendiendo lo correcto. Y lloro para que esto no sea aquí a nivel familiar. Somos una familia espiritual, la familia de Dios. Que todos tengamos un corazón piadoso y dispuesto. Que si usted no viene compartiendo, comience a compartir los versículos, comience a poner amén en la oración. No nos deje solos, no nos deje morir. Hay un hermano que se levanta temprano y con el corazón dispuesto a hacer una oración al Señor, obviamente, pero para compartir con los hermanos, hagámoslo juntos. En febrero vamos a tener un horario para conectarnos en la mañana y en la noche para orar juntos vía Zoom, como iglesia. Hagámoslo. La casa del Señor tiene que ser casa de oración. Tenemos que echarle ganas con esto, hermanos. Si no lo viene haciendo, hoy vamos por Génesis 19. Y hoy toca Sodoma y Gomorra. No es ninguna indirecta del Señor, por aquello, pero una vez, póngase en cinta. Comienza a compartir eso. Saque ese ratito. En la noche vamos a hablar un poquito de este tema. Ojalá pueda estar a las 5. Pero amados hermanos, por favor, que a nivel familiar nosotros todos corrijamos aquello que sabemos que no honra a Dios y le glorifiquemos. Que nos mantengamos fieles defendiendo nuestros ideales. Y tal y como lo dice nuestro canto de nuestro seminario bíblico bautista, mantengámonos fieles hasta el día que el jefe celestial nos mande descansar. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar, amados. Señor, gracias por ser bueno. Dios, gracias porque su iglesia, minúsculo punto aquí en toda la historia del cristianismo, pero apreciada y amada por usted, Señor, está reunida buscando la santidad. Ayúdanos a ser piadosos, Dios. Ayúdanos a defender lo correcto, y lo correcto es su palabra. Yo oro, Dios, para que podamos ver el error, para que podamos ir, Señor, confrontar el error, hacerlo bíblicamente y estar preparados por si alguien quiere decir algo, Dios. Padre, que nosotros nos convirtamos en personas que en todo lugar, presencialmente, en todas las áreas en las que estamos, en todo lugar, Señor, todas las redes en las que estemos, podamos defender su palabra. Hay tantas cosas, Señor, que se hacen en nombre suyo, que avergüenzan el cristianismo. No, Dios, que la IBB sea una iglesia que realmente, no solo de dicho, no solo de refrán, no solo de nombre, que realmente sea saludable, generosa y piadosa. Oh Dios, yo oro, Dios, porque como iglesia no queremos fallar. Queremos, Señor, perseverar en la doctrina. Yo oro, Dios, para que mis hermanos creyentes no fallen. Que si hay cosas que corregir en su vida, Dios, chisme, queja, orgullo, cualquier pecado, Señor, que puedan hoy en este momento decirle, Señor, perdóname. Perdóname por chismear con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Perdóname por quejarme, Dios. Perdóname por no permitir que usted moldee mi carácter. Perdóname. Quiero ser como usted, Señor. Quiero ser piadoso. Quiero defender lo correcto, viviendo en lo correcto. Oro, Señor, por los hogares de nuestros hermanos creyentes, por el mío, por el de todos nosotros, para que seamos hogares donde gobierne su palabra y lo obedezcamos, Dios. Tal vez no sea fácil, pero cueste lo que cueste, vale lo que cueste, Dios. Queremos honrarte, Señor. Si este joven que hemos visto se mantuvo fiel a un ideal, nosotros tenemos, Señor, el mayor ideal de la eternidad, que es usted. Que seamos fieles y defendamos siempre lo correcto como una convicción piadosa. Sea exaltado y glorificado en todo, Padre. Por Jesús oramos y agradecemos. Amén. Amén.